Entonces, una vez que ya definimos qué es un material tipo P y qué es un material tipo N, ahora sí ya podemos definir qué es un diodo. ¿Por qué? Porque un diodo es un dispositivo, bien puedo decir yo, eléctrico o electrónico, compuesto de la unión de un material tipo P y un material tipo N. ¿Sí? Teniendo una unión de estos dos materiales, se generan dos terminales. Uno por el material tipo P, que sale por el material tipo P, y otro que sale por el material tipo N. Entonces nosotros vamos a asociar, como P es positivo, vamos a asociar que este es nuestro terminal positivo y ese es terminal negativo, ¿sí? Y de aquí a la práctica en adelante llamaremos a ese terminal positivo como el ánodo y ese terminal negativo como el cátodo, ¿sí? Simplificando esto de aquí, también nosotros lo podemos escribir como la letra, el terminal A del ánodo y C del cátodo, o por sus siglas en inglés, es más conocido esta simbología, le ponen cátodo, ¿no? Con la letra K. Entonces yo puedo definir que es un dispositivo electrónico, sí. ¿Por qué? Porque está hecho de un material semiconductor y se encuentra encapsulado en una barra metálica. Recordemos la práctica que hicieron del relé electromagnético. Quienes compraron el diodo se habrán dado cuenta que era un material metálico de color negro que tenía una franja de color gris que representaba el terminal del cátodo y por el otro lado tenía el otro terminal que era el ánodo, ¿sí? Entonces ahí yo bien puedo decir que es un material o un dispositivo electrónico. Pero también suelen escucharlo como dispositivo eléctrico porque es excitado mediante una tensión. Le aplico tensión para que funcione. ¿Sí? Continuemos, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizo yo este dispositivo electrónico? ¿O cuál es el principal uso o dónde puedo resumir el funcionamiento? Pues funciona como un interruptor. ¿Sí? Funciona como un interruptor, pero él le gusta dirigir en un solo sentido el flujo de corriente. ¿Sí? Va a dejar pasar, se va a abrir o se va a cerrar, dependiendo de en qué sentido viene la corriente. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a decir que el funcionamiento del diodo permite o controla el flujo de la corriente en una sola dirección, ¿sí? En un solo sentido. Entonces, recordemos la práctica que ustedes hicieron. El circuito era de esta forma, ¿verdad? Teníamos el bobinado del relé y teníamos aquí un diodo y acá teníamos un transistor. Este iba a tierra. Acá teníamos una resistencia y acá llegábamos al Arduino. ¿Sí? Y la fuente para alimentarla al bobinado era independiente, digamos que era de 12 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaba esta práctica que ustedes hicieron? Pues mandaban el pulso con el Arduino y ese permitía el flujo y aquí ya se permitía la activación de la bobina y se prendía o se apagaba el foco. ¿Sí? Entonces, el sentido de este elemento era de esta forma, ¿verdad? Venía desde acá. El sentido cómo viajaba la corriente en este circuito. ¿Sí? Sin embargo, este diodo, ¿sí? Que el circuito equivalente de esta unión PN, o cómo se escribe un diodo dentro de un circuito, es representando mediante un triángulo, ¿sí? La representación de este diodo es un triángulo y el cátodo se representa con una línea vertical. Este sería el ánodo
y este sería el cátodo. Yo les decía que a este diodo le gusta controlar el flujo de la corriente. Si la corriente ingresa por el ánodo, el diodo se cierra, porque recordemos que decíamos que era un interruptor. Él dice, si la corriente viene en este sentido, él dice, ok, cerremos. Pero si por el contrario, la corriente ingresa por el cátodo, ¿sí? Por el terminal negativo, al diodo no le gusta por el cátodo no es como él funciona, entonces él se abre. Es un interruptor abierto, ¿sí? Entonces, permite controlar el sentido de la corriente. Solo puede ingresar en un sentido, no puede ingresar en el otro, ¿sí? No le permite el ingreso por el terminal negativo, que viene a ser el cátodo, ¿sí? Siempre tiene que tener el sentido del ingreso por el ánodo, ¿sí? Por lo tanto, ustedes saben que las fuentes de corriente, las fuentes de voltaje, siempre pueden generar las famosas corrientes parásitas, ¿sí? Es decir, este 12 voltios que tenemos aquí, en algún punto puede generar una corriente parásita, ¿sí? Y si no hubiera el diodo aquí, ¿sí? Simplemente está conectado directamente al transistor, esta corriente parásita bien puede traspasar el diodo y llegar ¿a dónde? A su Arduino, que es un elemento sensible, y chao Arduino, ¿sí? ¿Qué le duró? No le duró nada, ¿sí? Por si por A o B motivo ingresó una corriente parásita. Entonces, por eso, usted como quiere que le dure ese Arduino, le va a poner un interruptor que le vaya a controlar que no ingrese ninguna corriente por ese lado. Entonces le pone un diodo con el terminal negativo y el terminal positivo por acá, es decir, el ánodo y el cátodo, de manera que si llega una corriente por aquí, se va a abrir el circuito y entonces esta corriente de acá no va a existir y no le va a pasar nada a su Arduino. Entonces de ahí vamos a sacar la principal aplicación de los diodos en corriente directa son para protecciones de los circuitos, ¿sí? Es para protección de los circuitos electrónicos. Esa sería la principal aplicación de los diodos en corriente directa. Y si hablamos de la principal aplicación de los diodos en corriente alterna, serían la construcción de circuitos rectificadores. ¿Sí? Es decir, que ahí los diodos, esta misma capacidad que ellos tienen, me van a servir para transformar una corriente alterna a una corriente directa. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Inge, Sí, dígame. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? sí, yo, sí, acompañado. ¿Tú o yo? ¿Cuál mismo? ¿Qué pasó? Dígame. A ver. Yo, Inge, le iba a preguntar que de la corriente que usted estaba diciendo, la corriente solo puede pasar por el ánodo y solo por el ánodo, no por el cátodo. Y si hago la inversión de los 180 sería igual solo por el ánodo. Ya, sí, correcto. Entonces aquí quiere decir que yo excité este circuito de esta forma, ¿sí? Tengo aquí una fuente de tensión y excité con el voltaje, con el terminal positivo de la fuente, empaté con el terminal positivo del diodo, ¿sí? Y el terminal negativo de la fuente con el terminal negativo del diodo. Entonces todos sabemos que una fuente en este sentido genera una corriente en este sentido, ¿sí? En un sentido horario, ¿sí? Entonces al ingresar por el ánodo, el interruptor se cierra. Pero si por el contrario,
yo le invierto la polaridad a esta fuente de tensión y asocio el terminal negativo de la fuente con el terminal positivo del diodo y asocio el terminal positivo de la fuente con el terminal negativo del diodo, el flujo de corriente ya no va en este sentido, ¿verdad? Porque eso nos enseñaron en electrónica, ¿verdad? En electrotecnia. Sino que ahora el flujo de corriente va a ser en este sentido, ¿sí? Entonces, al ingresar por el terminal negativo, que es el cátodo, se va a comportar como un interruptor abierto. De esta forma le permite controlar el sentido de la corriente a través de ese circuito. Pero ahí sí pasa la corriente o no pasa. Ahí no pasa, No digamos. pasa, no, en un circuito abierto ya no pasa la corriente, ¿no? Y cualquier cosa que llegue aquí es vacío, ¿no? Aquí ya no puede cruzar, ¿no? Ok. Ya. Richard tenía una pregunta por ahí. Sí, Inge, era lo mismo, pero ahí queda abierto y no hay riesgo que se queme algún circuito o algo. No, simplemente no pasa la corriente. De hecho, son utilizados como protección, por lo general, para evitar esas corrientes parásitas. Por lo general se utiliza para eso. ¿Sí? Bueno, muy bien, ¿no? Continuemos. Entonces, una vez que hemos definido el diodo y nos hemos dado cuenta que es muy importante cómo coloco la fuente de tensión, cómo excito ese circuito, ¿verdad? Si hago coincidir el terminal positivo del diodo con el terminal positivo de la fuente, va a funcionar de una manera que si invierto, ¿verdad? Esa fuente de tensión. Es decir, yo voy a decir que el diodo es un dispositivo que tiene polaridad, ¿sí? Que tiene polaridad y quiere decir que es importante la forma en cómo yo vaya a conectar dependiendo de la aplicación que yo requiera de ese diodo. Entonces, para ello, vamos a hablar de la polarización del diodo. Y cuando yo me refiero a polarizar un elemento, quiere decir que yo le estoy aplicando una fuente de tensión a un circuito, ¿sí? Y por ejemplo, nos enseñaban en electrotecnia, ¿verdad? Nos enseñaba quién polarizaba los elementos. La fuente de voltaje. Fuente de voltaje generaba ¿qué? La corriente. La corriente. ¿Y la corriente iba a qué? A los elementos, por ejemplo, de resistencia y la polarizaba. Las iba polarizando, correcto. Entonces yo voy a llamar polarizar, lo mismo, ¿no? Polarizar el elemento, lo que ustedes ya conocen, ¿no? A excitar ese circuito con una fuente de voltaje para que entregue una corriente y esta corriente vaya polarizando cada uno de los elementos del circuito, ¿sí? A eso mismo le vamos a llamar polarizar, ¿sí? Y nosotros en los diodos vamos a tener dos formas de polarizar. Lo podemos bien polarizar en directa o lo podemos bien polarizar en inversa. Si no le aplicamos ningún voltaje, pues simplemente es un dispositivo que está sin polarización. Y yo voy a decir que polaricé en directa mi diodo cuando el terminal positivo de la fuente coincide con el terminal negativo, con el terminal positivo del diodo, es decir, con el ánodo. ¿Sí? Y la corriente lo va polarizando de esta forma. Más, menos, y establece una caída de voltaje en este dispositivo. ¿Sí? Esta será una polarización en directa. ¿Sí? Y una polarización en inversa
va a ser cuando yo tenga el diodo y el terminal positivo de ese diodo, que es el ánodo, va a estar asociado al terminal, bueno, en este caso yo lo estoy poniendo que está asociado directamente a la fuente, ¿no? Al terminal negativo de la fuente. Por lo tanto, el flujo de corriente es en este sentido y esta corriente al cruzar por el diodo va a irlo polarizando de esta forma. Más, aquí va a haber una caída de voltaje menos. ¿Sí? Y esto yo lo voy a llamar como una polarización en inversa. Y cuando no tengo polarización, simplemente no hay voltaje en el diodo. No aplico nada. ¿Sí? ¿En qué circunstancias no podemos tener polarización? Pues eso depende, eso lo he puesto aquí porque hay algunos autores que así lo ponen. Pero para mí no tiene sentido analizar un circuito que no está excitado con tensión, porque nosotros lo que queremos siempre saber es cómo se comporta cuando está excitado con tensión. Entonces no tiene sentido, ¿no? No hay ninguna razón para analizar ese tipo de polarización. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, ¿no? La polarización inversa es cuando aplicado el voltaje, la corriente va entrando por el cátodo, ¿sí? Y lo va polarizando. Más, menos, caída de voltaje en ese diodo. Manuel, sí, dígame. Ingeniera, una consulta en la parte de polarización directa e inversa de los gráficos que estaba poniendo como ejemplo. Faltaría agregar, o sea, una resistencia cualquiera, ¿no? O sea, digo yo porque si se lo plantea así directamente como el gráfico como ejemplo, o sea, estaríamos como que poniéndole en corto a la fuente. Ya. Entonces, esa era mi duda, ingeniero. O sea, ¿se puede plantear así o faltaría agregar la resistencia al gráfico? Ya. Siempre. Este análisis que estábamos haciendo aquí, ya. ¿Sí? Que tengo un voltaje aquí y acá tengo un diodo, ¿sí? Este es para fines didácticos, porque yo en realidad, ¿qué hago yo con un diodo y una fuente? No hago nada en realidad. Pero tampoco pongo en cortocircuito a la fuente, porque solo que yo lo polarice en directa y se haga un interruptor, ese es el que me estaba planteando, ¿no? Ahí sí se hace corto, ¿no? Pero era simplemente para fines explicativos, no tiene sentido un circuito así. Solo era para fines explicativos. ¿Sí? Porque de nada me sirve, porque aquí simplemente hay una caída de tensión. Para poder analizar un poco más, pues por lo general le vamos a tener que asociar aquí una resistencia para poder asociarlo y poder establecer la aplicación como tal de este dispositivo. ¿Sí? Eso sí. Ya, muy bien. No va a encontrar un circuito así, solo era para fines de explicación. Tal vez creí que me estaba preguntando, ¿sí? ¿Por qué esta parte de que sea un interruptor, un diodo, es un comportamiento ideal que quiero el diodo? Yo quiero que el diodo se comporte así, pero él no es así, ¿sí? Siempre tiene pérdidas, ¿no? Y la parte interna de la construcción de un diodo, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver esto en la siguiente clase. Tiene una resistencia asociada, sí, pero es una resistencia tan pequeñita que yo la puedo descartar, ¿sí? Bueno, esto ya vamos a explicar en la siguiente clase. Quedemos hasta aquí, simplemente con establecer cuál es la polarización directa y cuál es la polarización inversa de un diodo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos?